Buenas noches, mundo. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, tal y como siempre, para compartir hoy acerca del tema comprendiendo a mi hijo, a mi hija adolescente. Y centrándonos en el tema de comprendiendo a mi hijo o hija adolescente, más que nada porque estamos muy cerca, ya es pasado mañana el Día de las Madres, más allá de cómo haya sido creado, de cuáles hayan sido sus objetivos y de cómo se ha utilizado también la fecha a nivel de la mercadotecnia para explotar muchas de las cosas que como seres humanos aprovechamos, y por qué no decir así, también aprovechamos para manifestar nuestras emociones. Creo que las cosas van más allá de lo que la mercadotecnia, la sociedad o las fechas que nos dice la sociedad puedan manifestar o indicarnos que debemos hacer. Creo que sea 10 de mayo, 15 de mayo, 30 de abril, 14 de febrero, 25 de diciembre, 31 de diciembre, tercer domingo de junio, creo que siempre es un buen momento para decirles que amamos a los que amamos precisamente, y que estas fechas siempre son un maravilloso pretexto para que nosotros tengamos la oportunidad de darnos ese tiempo para hacerlo. A veces necesitamos una pausa en esta ajetreada vida que tenemos, y en ese sentido, ¿por qué no aprovecharlo? Más allá de cualquier otra situación de construcción o mandato social. Entonces, aprovechando también que estamos muy cerca del Día de las Madres, pues felicidades a todas las mamás para que pues desde ahora podamos estar favoreciendo este festejo, esta alegría, este compartir como seres humanos. Bienvenidos a todos los que se estén uniendo, muchas gracias por estar. Y no solamente hablaremos entonces, por supuesto, de mamás con hijos adolescentes, todos tenemos también quizás algún adolescente cercano a nosotros, y de esto estaremos hablando. Permítanme compartir la transmisión para que los demás, quienes puedan estar, quienes deseen así, puedan estar uniéndose con nosotros también. Entonces, gracias a todos los que se están uniendo. Tenemos por aquí a Hanna Cortés, a Gloria Espinosa. Tengo 5 personas conectadas, pero no alcanzo a ver sus nombres. Bienvenidas a todas. Cualquier comentario, duda, por favor, compártanla aquí, y estaré muy feliz de poder compartir, de poder conversar acerca de esto. Entonces, mientras estamos compartiendo esta publicación, me gustaría a mí preguntarles a ustedes, ¿qué es un adolescente? Porque por supuesto en muchas ocasiones hablamos del tema de los adolescentes o pensamos en nuestros adolescentes, y en muchas ocasiones podemos decir que es una etapa difícil o que tratar con un adolescente es complicado, algunos incluso de una manera quizás un tanto chusca. Ismeraí se une, muchas gracias por estar. Quizás un tanto chusca, algunos les llaman también aborrecentes, sin saber que a veces con las palabras que estamos utilizando le estamos mandando mensajes que pueden ser para los chicos y chicas adolescentes, pueden ser dolorosos, pueden ser de algunos mandatos que tal vez no les ayuden a construirse de una manera positiva y nutritiva, que tiene mucho que ver con la creación y la co-creación que hacemos de nosotros durante toda nuestra vida. Decía Erik Erikson, hablando de su teoría de desarrollo psicosocial, que en realidad durante toda la vida estamos en búsqueda de nuestra identidad. De hecho, su teoría es una teoría de constante búsqueda de identidad. Marta Valdés, gracias también por unirte a la transmisión. Entonces, en este sentido, pues nuevamente, ¿qué es entonces un adolescente? Más allá de aquel ser humano que a veces pensamos que es difícil de manejar o difícil de tratar, y por supuesto podemos llegar a considerar una dificultad en el trabajo con los chicos adolescentes o en la convivencia con ellos. A veces como padres también, para quienes tienen hijos adolescentes, pues resulta una etapa de desencuentro con los hijos. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues responde a muchas situaciones importantes, porque no solamente la etapa del adolescente está siendo una etapa de transición, sino la etapa que viven los papás de los adolescentes, los adultos, padres de chicos y chicas adolescentes, también es una etapa difícil porque están haciendo también un duelo de los hijos, niños o niñas que tenían, y entonces muchas ocasiones se les salen de las manos las ideas, los conceptos, las creencias o el control que tenían de su hijo cuando era niño o niña. Entonces esto resulta también a veces una traba en la convivencia. Entonces, pues por eso les preguntaba yo, ¿qué es para ustedes un adolescente? ¿Y qué es trabajar y convivir con un adolescente precisamente para poderlo comprender? Y en este sentido, pues vamos a abordar algunos aspectos importantes que quizás nos pueden ayudar a comprender
a este adolescente. De entrada, ¿de dónde viene la palabra adolescente? Bueno, viene de unas raíces latinas que son ad, que significa dirección, alere, que significa nutrir o crecer. Juntas quedaría adalere o adolere. Se unen junto con el sufijo sere, que indica que algo o eso que se está indicando está sucediendo en este momento presente. Entonces juntos ad, alere y sere significa, conjuntan adolecere y significa directamente el que está dirigiéndose a la nutrición, a su crecimiento, pero con el sere quiere decir que está sucediendo en este momento. Por lo tanto, adolescere, adolescente, significa el que está creciendo o el que se está nutriendo. Entonces, pues a veces para algunas personas puede llegar a ser hasta sorpresiva esta connotación. Dice Hanna Cortés, un adolescente se siente incomprendido usualmente. No se siente ya un niño, pero tampoco un adulto. Justamente, Gaby, y esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque está precisamente en esta etapa de nutrición y crecimiento, pero no nada más está hablando de la nutrición o crecimiento desde un terreno físico-biológico, sino desde una connotación totalmente social. La adolescencia es una construcción social, por eso se dice que en muchas sociedades, o que en algunas sociedades, sobre todo de tipo más tribal, más comunitario que de las grandes metrópolis, puede ser que no vivan un periodo de adolescencia y en algunas otras no la viven de una manera clara y específica. E incluso hasta en las grandes ciudades, cada adolescente vive la adolescencia, vive esta etapa de diferente manera porque vamos creando a nuestros adolescentes, a nuestros chicos, a nuestras chicas, de acuerdo con las convicciones, las ideas, las creencias y los entrenamientos que vamos teniendo también a nivel social. De hecho, entonces, justo aquí es donde no se es ni niño o niña, ni adulto aún. Posteriormente, en la siguiente transmisión que tendremos, hablaremos de la adultez, que viene justamente de las mismas raíces, ad y alere, solamente que en pasado, ad, alere, ad, alum, ad doltum, quiere decir adulto, el que ya creció, y se refiere al aspecto social. Entonces, ¿qué le toca al adulto? Y no es que sea una obligación en el trabajo con el adolescente, sino una oportunidad. De alguna manera, permitirse o permitirnos como adultos ser parte de la nutrición, de la creación y de la co-creación que el adolescente hace de sí mismo, pero que no empieza allí esta tarea. Empieza desde que los niños son niños, desde que son pequeños, desde que estamos en esa edad de los cimientos, que era la que hablábamos hace 15 días en nuestra transmisión pasada, ¿recuerdan? Entonces esto va a resultar bien importante, porque ¿qué es lo que les estábamos dando? ¿Qué es lo que les estábamos compartiendo desde que nuestros chicos eran pequeñitos? Entonces, en la niñez, en la infancia, estamos tendiendo los cimientos para que en la adolescencia los chicos se nutran no solamente ya de la familia, de los papás, sino de la sociedad en general. Por eso incluso va a ser también un reto como padres comprender que dejamos como papás adultos de ser el centro de atención para los chicos, su centro, su mayor interés se va a centrar en los grupos de pares. ¿Qué son los grupos de pares? Los de su misma edad. Y entre los de su misma edad pues estarán también sus amigos, sus mejores amigos, en ocasiones los primeros noviazgos, a veces ya no son los primeros porque empezaron más pequeños, y que de alguna manera pues todo esto conlleva también todo un trabajo social. Una de construcción social, e incluso de reconfiguración y resignificación hacia qué es un adolescente. Si nosotros pensamos entonces a veces, como mucha gente en la sociedad cree, y que es una lamentable falsa creencia, que de alguna manera quizás en la sociedad nos la han transmitido y así la hemos creído, muchas veces se dice que la adolescencia es el periodo en donde el chico o chica están adoleciendo, y es una gran justificación que utilizan los adolescentes. Mamá, papá, maestros, amigos o con quien puedan utilizar la frase, compréndanme. ¿No ven que estoy adoleciendo? Cuando en realidad ese de adolecer o alguien que está adoleciendo no llevaría esta S. El adolecere sin ese es otra cosa
no tiene que ver con estas mismas raíces, ni tiene que ver realmente en directo con esta palabra de nuestro hijo o nuestro adolescente si estamos en la sociedad y tal vez no sea nuestro hijo. No llevaría la S a aquel que está adoleciendo. Y aquel que está adoleciendo, claro, por supuesto, significa que es aquel que está sintiendo o sufriendo algún dolor o carencia, que carece o le duele algo. Por supuesto que sí, pero no significa la etapa adolescente dentro del desarrollo humano al que nos estamos refiriendo, sino que cualquiera de nosotros, sin importar la edad, si carecemos de algo o algo nos duele, estaríamos adoleciendo. Entonces cambia, si cambiamos nosotros este pequeño pensamiento, quizás resulte un cambio muy grande, porque no solamente estamos hablando entonces de que está adoleciendo, algo le duele o algo carece, sino que en realidad la connotación es muy distinta del ser adolescente. Es el que se está nutriendo, el que está creciendo y se está nutriendo de todo lo que está en el campo alrededor de él, en su campo de experiencia. Y por supuesto, nosotros como adultos, los hermanos como hermanos, mayores de la misma edad, más pequeños, en la escuela, en la sociedad, las influencias mediáticas, todo eso forma parte de la construcción que el adolescente estará haciendo de sí mismo, de sí misma, y esto es bien importante. Gracias, Jazz, por unirte. También está Jan, Mau, Vero Shaltenko, Alejandro Polo, Artur, muchas gracias por estar aquí. Ara, Yoxa, Judith, muchas gracias por estar aquí. Dice Gloria, es una etapa súper difícil, lo digo desde la experiencia propia. Yo me salí de mi casa a los 15 años. Sientes todas las emociones y sentimos encontradas. Sí, sensaciones y sentimientos encontrados, ¿no? Emociones, sensaciones encontrados. Y por difícil me refiero literal, porque aunque los adultos no lo llegan a comprender realmente, se sufre y muchos padres creen que solo es un capricho y no es así. Muchos adolescentes lamentablemente llegan al suicidio porque realmente les rebasa ese dolor. Ok, aquí tendríamos que ver, por supuesto, además es muy importante que en ocasiones el no sentirse comprendido, no sentirse escuchado, no sentirse visto, no sentirse querido, no sentirse amado, empieza a ser o termina siendo un terrible dolor que por supuesto para algunos chicos o chicas puede llegar a terminar en pensamientos, en ideas, en deseos o en actos suicidas. En este sentido, por supuesto, conlleva mucho la connotación social, Gloria, y bueno, todos los que nos están viendo también. Tampoco es para alarmarnos por el asunto. En realidad, comprender al adolescente implica comprender también a nosotros mismos en nuestra historia. A veces no es fácil cuando decimos, es que tú también fuiste adolescente, compréndelo. Sí, pero ¿qué crees? La adolescencia de cada uno fue diferente a la adolescencia de un otro a nuestro lado, un otro antes que nosotros o un otro u otra después que nosotros. Cada uno somos protagonistas de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, de nuestra propia configuración, y esto es sumamente importante. ¿Cómo es que nosotros nos vamos configurando de acuerdo con aquello que se está estableciendo a nivel social y nos puede llegar a nutrir o nos puede llegar a ser tóxico? Porque si bien, por supuesto, nos dice que es una etapa de crecimiento y nutrición, a veces en esa nutrición podríamos estar siendo desnutridos o incluso intoxicados desde lo social hasta lo emocional, por supuesto, lo emocional en el sentido relacional y de cocreación con el mundo, pero que también conlleva todo lo que se refiere a los cambios que nosotros estamos teniendo, tanto hormonales, químicos, como cerebrales, que también conlleva cambios químicos en el cerebro. Cuando somos niños, nuestro cerebro está funcionando para poder desarrollar una parte racional que está en nuestro lóbulo frontal. Sin embargo, cuando llegamos a un cierto tope cognitivo que en realidad sigue en adelante, también por toda nuestra plasticidad neuronal, no termina, sin embargo, sí pone un cierto freno para poder entonces ahora darle funcionamiento pleno a nuestro sistema límbico, que es nuestro sistema emocional o nuestro centro emocional en el cerebro y que incluye varias estructuras cerebrales
que de alguna manera son el origen químico cerebral de nuestras emociones. Entonces, en realidad nuestras emociones pues son eso, reacciones químicas cerebrales que se desencadenan a partir de nuestras experiencias. Entonces viene el afuera y el adentro danzando y creándose en un constante construir. En este sentido, entonces, si vemos los cambios hormonales, los cambios físicos, nuestra capacidad de raciocinio no deja de funcionar, sin embargo tiene un freno y los cambios emocionales son los que ahora tienen una prioridad, pues imaginemos toda la explosión emocional que desemboca en lo que conocemos y se ha llamado la volubilidad emocional. Son lábiles, justo, muy cambiantes. En este sentido son aspectos que también podemos vivir como adultos y como niños también. Sin embargo, en la adolescencia la labilidad emocional es muy común, porque precisamente por estos cambios, de un momento a otro puede haber un cambio impresionante de estar completamente triste a estar completamente feliz. Y a veces el mismo adolescente no se comprende a sí mismo, pero tiene que estar funcionando en el mundo y en la vida. Entonces, en este sentido, por acá tenemos la volubilidad emocional, como es una de las características que se vive el adolescente y que si nosotros como adultos las podemos identificar, podemos quizás no necesariamente decir, sí, entiendo por qué fue ese cambio. Lo que pasa es que la reacción química, no tiene que ver realmente con eso, sino simplemente con saberlo. Algo está sucediendo y necesita el espacio para poder darle cabida al raciocinio, a su capacidad racional, para poder identificar qué es lo que está sintiendo y cómo lo está sintiendo y poder tener una comunicación. Porque si no, entonces nos pasa que podríamos estarle exigiendo al chico adolescente que controle sus emociones y en algún momento, una plática hoy por la mañana, una de las cosas que se decían es que de repente los jóvenes, se hablaba un poquito más de los adultos emergentes o de los adolescentes tardíos, y que sin embargo también podemos incorporarlo en la experiencia cotidiana del adolescente, considerando que la adolescencia como etapa social, dependiendo del lugar en el que se esté creciendo, en el que se esté desarrollando él o la adolescente en específico, puede estar iniciando entre los 10 y los 12 años y terminando entre los 24 y 26. Y estas son edades aproximadas que también van variando de acuerdo con la sociedad. En este sentido, lo que comentábamos hoy en la mañana era de repente los chicos pues están utilizando al por mayor sus espacios. Entonces, a veces pareciera que no respetan el espacio de los demás y necesitan también tener esos límites. Más esos límites no pueden ser de una manera impuesta socialmente, sociofamiliarmente, sino que en realidad necesita estar tanto siendo acordada, delimitada, como favorecida en la convicción del adolescente. En la infancia y la niñez es la edad en la que se inculcan los valores. En la adolescencia es la etapa en la que el joven y la joven adolescente lo que está haciendo es determinar cuáles son aquellos valores y aquellas convicciones que estarán formando parte de su vida y de sus decisiones. Entonces, por esto también es muy importante. A esto nos referimos entonces con los cambios sociales y cognitivos que el adolescente está viviendo, porque por supuesto una de las cosas que nos dice Erik Erikson en su teoría de desarrollo social es que la adolescencia en sí misma es todo un periodo de transición para vivir un nacimiento en la sociedad y en la edad adulta, con todo aquello que conlleva en cuanto a todas las situaciones que se le van a exigir, a pedir, a demandar socialmente hablando para poder ser un adulto funcional en su contexto. Entonces, por supuesto, esto conlleva también los cambios de pensamiento que puede tener y que a veces se confunde y son lábiles, no solamente emocionalmente, sino también cognitivamente. Pueden estar cambiando de opinión, más es una excelente etapa para poder cambiar de opinión, reconocer sus consecuencias, poder afrontarlas y tener un espacio de práctica para su propia vida a nivel de independencia social propia del adulto, más allá de hablar de la madurez, porque el concepto de madurez también pudiera ser sumamente cuestionado en el sentido de que queremos que madure, ya madura, o el adulto ya es maduro, y que en muchas ocasiones este es un concepto que en realidad no tiene gran cabida en ello. Lucy también se une. María Fernanda Márquez, Silvia Regina, Gaby, Carla González, muchas gracias por estar. Marcela, Chío, Pao, gracias por estar.
Saludos, Silvia. Dice, estoy de acuerdo, uno se construye, siempre nos estamos construyendo y co-creando y eso es maravilloso. Entonces también el pensar cómo estamos favoreciendo la co-creación de nuestros chicos adolescentes, cómo nosotros también nos seguimos construyendo como adultos en el trabajo cotidiano con ellos y en la convivencia cotidiana con todos los que están a nuestro alrededor. Dice Lucy, hola Adri, es una etapa difícil y en la actualidad aún más por la falta de valores como resultado de padres ausentes por diferentes causas, sobre todo porque ambos laboran por tiempo prolongado. En este sentido, por supuesto, esto que mencionas, Lucy, es importante porque a veces pareciera que se está erigiendo como un obstáculo ante la convivencia con el adolescente y no solamente durante su adolescencia, sino también durante su infancia y que en muchas ocasiones los niños desde pequeños, niños y niñas, se están sintiendo en abandono por los padres que en realidad ahí están y que quizás aman intensamente a sus hijos y quieren darles lo mejor y que por eso, y también dadas las condiciones sociales y de vida en la actualidad, en muchas ocasiones ambos necesitan trabajar y ausentarse. Ahora bien, es importante también encontrar estas vías de comunicación que si bien a veces será necesario ausentarse por los aspectos laborales, económicos, para tener una vida mejor, también es importante mantener y coadyuvar en la comunicación y la convivencia. Aquí es en donde aplica esta cuestión que a veces puede ser utilizada indiscriminadamente, que nos habla acerca de que hay que darles tiempo de calidad y no cantidad de tiempo. Es importante ambas. La cantidad de tiempo que das, la cantidad de tiempo que ofreces, que sea de calidad. Y siempre podemos encontrar momentos para convivir. Y a veces puede ser, claro, sumamente difícil, sin embargo, puede lograrse, porque somos una sociedad que, por supuesto, aunque podemos ser altamente demandantes en la cuestión laboral, también podemos encontrar las alternativas. En algunas ocasiones será también cosa de estarlo platicando en familia, encontrando las vías de acceso, incluso cómo a veces puede ser mediante mensajes, ahora que tenemos la tecnología, los mensajes de voz, las videollamadas, cómo encontrar que el niño, que el joven no se sienta abandonado, se sienta no vigilado ni fiscalizado, sin embargo sí visto y atendido, porque esto es algo muy importante no solamente en la adolescencia, sino desde la niñez y hasta nuestra vejez. Entonces, por eso precisamente estos procesos de identidad tienen lugar, como decía Erickson, a lo largo de toda la vida. En la adolescencia se habla de una crisis de identidad porque se pregunta muy fuertemente la cuestión del ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo ante quién? ¿Cómo soy visto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál va a ser la manera de actuar, la manera de reaccionar? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué se exige? Y un día le gusta vestirse de negro y otro día le gusta vestirse de 1000 colores y al otro día le gusta el rock pesado y al otro día le gusta la música clásica y después la trova. ¿Por qué? Porque está precisamente experimentando ello. Si no tiene una contención social, una contención familiar, entonces pues las direcciones podrán ser a veces a la deriva. Si se tiene la contención social dentro del permitirle explorarse, dentro del permitirse saberse y reconocerse como un ser valioso en la sociedad, sin sentirse abandonado, puede tener estas vías de comunicación con los padres, con la familia, sabiendo incluso, y que es bien importante que como adultos y como padres sepamos que el adolescente va a estar más enfocado en sus pares, va a estar más enfocado a veces en figuras de la farándula, del espectáculo, que admira y que a veces también resultan ejemplos para él o para ella, ya sean buenos o malos. También por eso es importante desde pequeños poder monitorear qué es lo que están viendo, a quién están siguiendo, cuáles son sus gustos, para poder ser un continente, un apoyo, un sistema contextualizador y no un sistema fiscalizador y de crítica bionegativa, sino que puedan integrarse hacia ellos. Entonces todo esto pues resulta también importante. Se unen también Pamela. Hola Pame, gracias por estar aquí. Vero, Silvia Regina dice, creo que primero debemos tener claro qué es calidad. En este sentido, por supuesto, porque a veces pensaríamos que calidad es darle lo que quiere y entonces si quiere el Xbox, el Kinect,
celular de última generación, sí le doy, entonces si lo que quieres ir al cine, vamos al cine, y si lo que quieres irse de viaje y faltar a la escuela, lo hacemos, y en muchas ocasiones ahí no les estamos enseñando, no estamos de alguna manera también reafirmando los valores que pudimos o no estar transmitiendo desde pequeños. Entonces en esta calidad de tiempo también va a ser como cuando retomamos los aspectos que van a ir muy de la mano con cuestiones que se hablan en la salud, que es y que la salud implica muchísimos ámbitos, y por supuesto también el del desarrollo humano está implícito, de calidad de vida, y que va a ser también una percepción subjetiva de aquello que me está satisfaciendo mis necesidades de la mejor manera posible, y que sea nutritiva o que me brinde aquellas cosas que me pueden ayudar a ser funcional en la vida, en los retos con los que yo me encuentre, y que de alguna manera también me estén permitiendo ser o llegar a la asertividad de manera exitosa. Y que bueno, de ahí podemos también o podríamos llegar a una gran disertación al respecto de precisamente cómo nos estamos estableciendo en esta calidad tanto de comunicación, porque por supuesto también va a haber una brecha generacional. Hay una generación o más a veces de distancia con los adultos que estamos alrededor. Claro, de padres a hijos tenemos esa generación de los padres y después la de los hijos, y en muchas ocasiones pareciera que se establece una lucha de poder entre las dos generaciones, cuando en realidad lo que va a ser importante va a ser estrechar la brecha comunicacional, sabiendo que la brecha generacional existe. Es bien importante que como adultos no querramos ser el amigo o amiga de ese adolescente, porque en realidad pertenecemos como este adulto nutricio ante el adolescente a una generación diferente. Por supuesto que en algunas ocasiones podemos tener amigos o amigas que son más pequeños o más grandes que nosotros, y sí, por supuesto, también esto es importante, tal vez nos vemos en el terreno de los iguales. Sin embargo, habrá que hacer también una disertación, una reflexión acerca de ello, para ver en qué papel nos estamos encontrando, porque si no, entonces lejos de favorecer esta nutrición, tal vez estaríamos desnutriendo una relación o desnutriendo algo que queremos transformar o que queremos co-crear también. Entonces no estaríamos realmente considerando todos los cambios. Acá están los cambios hormonales que les comentaba hace ratos, que esto corresponde a la etapa de la pubertad. Esta etapa de la pubertad muchas veces se da más o menos en el mismo tiempo en que inicia la adolescencia, más la pubertad. Son los cambios físico-biológicos y hormonales que dan lugar a los cambios corporales, y que más o menos se da la pubertad durante lo que conocemos también como adolescencia temprana, y que puede estar iniciando a veces hoy en día entre los 8 y los 12 años, dependiendo también de lo largo y ancho de la ubicación geográfica, porque tienen muchos factores que ver con el inicio en la pubertad, y la adolescencia son los cambios sociales. Y entonces, pues justo donde vemos, y la familia, claro que tenemos y que tiene la familia una gran influencia en el desarrollo del adolescente, en el cómo se está viviendo y cómo se está incorporando. Se une también... dice Silvia también, los discursos de los padres es donde se pierden en la calidad. Ok, en este sentido yo diría tal vez más que los discursos, los sermones de los padres a veces restan calidad, porque a veces están enfocados en la proyección que los padres dan acerca de lo que creen que debieran hacer los hijos, más no tanto desde dónde los pueden o los podemos comprender a los adolescentes. Y esto será una situación bastante importante, en donde a veces aquí es donde sin querer y a veces con la mejor de la intención, el padre, la madre, el adulto da un sermón al adolescente que, lejos de estrechar esta barrera comunicacional, no la generacional, sino la de comunicación, la de contacto genuino, la engrandece, y entonces se hace no solamente una tremenda barrera, sino un gran bloque que limita este contacto. Carlos dice, es un placer escucharla. Gracias, Carlos. Blanca Miranda también. Hola, amiga, gracias por estar conmigo. Un poco de mucho, alguno de los expertos de un poco de mucho está con nosotros también. Gracias por estar. Vero Shaltenko dice, es un gusto escuchar. Excelente tema donde la comunicación y confianza con los chicos es muy importante, y el reforzar los valores. Gracias, Vero. Y dice Gaby, hay padres que resultan tóxicos para sus hijos, y aquí los problemáticos no resultan ser los adolescentes. Exacto, por eso también es bien importante poder ver cómo es la comunicación, cómo es el contacto que está estableciendo el adulto, que
de algún modo también va a favorecer o no, o va a intoxicar, como les decía, la relación, como decía Silvia hace un momento, ¿no? Los discursos de los padres se pierden, cuando el discurso se pierde en un sermón, cuando el discurso se pierde en un mandato que no está siendo acordado, que no está tomando en cuenta la vivencia del adolescente, entonces ahí es en donde nos podemos como adultos perder para comprender al adolescente, a la adolescente, sea nuestro hijo o hija, o sea parte de la sociedad de la cual nosotros también somos parte de la nutrición o de la desnutrición para ese adolescente. Y junto con ello también considerar las 3 I's de la adolescencia. El adolescente en muchas ocasiones se considera inmortal. A mí no me va a pasar. Si me subo en una moto y no me pongo el casco, si me voy de excursión y no me llevo la chamarra, si me subo al carro y voy a más de la velocidad límite permitida o no me pongo el cinturón, a mí no me va a pasar nada, yo sí me cuido. Yo soy inmortal, invulnerable, infértil. Uh-huh. Y que son las 3 I's que se reconocen en ello. Entonces, es desde aquí, cuál es la capacidad que ellos creen tener, cuál es la manera en la que ellos creen que se están enfrentando al mundo y que por supuesto necesitan, y sí, es una parte muy real, como seres humanos necesitamos enfrentarnos y confrontarnos con nuestras propias experiencias y nuestros propios fracasos. A veces como padres queremos que nuestros hijos no los vivan y esto por supuesto hablará de mucho amor hacia los hijos, sin embargo, a veces en nombre del amor no dejamos que ellos crezcan y se nutran a sí mismos y entonces por eso también es bien importante que la edad de la adolescencia, la etapa de la adolescencia, puedan ellos confrontarse con sus fracasos, poder encontrar las alternativas de solución, saber a quién recurrir, de qué manera y cómo establecer una comunicación más clara y directa para que después ellos a lo largo de su adultez o a lo largo incluso del mismo trayecto de transición en su adolescencia puedan confrontarse con las situaciones que necesitan teniendo la capacidad de resolver aún ante los aspectos que no resultaron tan positivos o tan nutritivos para ellos. Esto es importante. En la primera etapa de la adolescencia, que es la adolescencia temprana, pues en muchas ocasiones lo que está son los cambios físicos y hormonales, una volubilidad tremenda. Después en la adolescencia intermedia, no podemos hablar específicamente de edades en realidad porque va a variar mucho. Una vez que hemos terminado como seres humanos con estos cambios físicos que se corresponden con la pubertad, podríamos estar hablando de que seguimos con la adolescencia intermedia, donde quizás puede haber todavía crecimiento, algunos cambios, sin embargo los más importantes ya se han dado. Y entonces el adolescente se confronta con un periodo de decisiones, donde está, por ejemplo, la elección de carrera, a veces de pareja, y que hoy en día no es en la adolescencia en donde ya se establecen las parejas como tal, aunque tenemos parejas muy jóvenes que se están uniendo o que no se unen pero tienen hijos en los embarazos tempranos, en algún momento tal vez seguramente esto lo tomaremos para alguno de nuestros temas de las transmisiones desde algún lugar. Y que de algún modo pues se corresponde también con la capacidad de determinación que tiene el chico, la chica adolescente. Y después viene ya enfocado quizás con el periodo de la universidad, o por lo menos de los inicios de la universidad, que es la adolescencia tardía, en donde ya el adolescente ya está más asentado emocionalmente hablando, sin embargo todavía está tomando decisiones para lo que será su plan de vida o lo que llaman también en algunas escuelas su plan de vida y carrera, y que se une con la llamada adultez emergente, donde todavía son adolescentes que están entrando en esta etapa profesional, en esta etapa productiva en la sociedad y que seguimos necesitando durante toda la adultez incluso esa contención social que nos ayudará a establecernos tal y como nosotros lo querramos incorporar desde nuestras propias propuestas de vida y búsqueda. Dice... Es importante, algunos de los expertos, es importante entender los cambios generacionales que viven nuestros hijos. Por supuesto, es diferente el adolescente de hace 10 años al adolescente de ahora, al adolescente que se vive en la época de lo inmediato, en la época de en segundos ya tiene la información que sucedió al otro lado del mundo, de cómo ya muchas cosas no necesitamos escucharlas en las noticias, en la radio o verlas en los periódicos, sino que las podemos encontrar fácilmente en las redes sociales, en que tenemos un
una libertad de expresión o de no expresión también, de manera muy diferente. Es muy diferente la etapa a la de un adolescente en el 2018 a la de uno en el 2016. Entonces, por supuesto, también no podemos comparar y decir cuando yo era adolescente, ni podemos decir es que yo lo tengo que comprender, yo también fui adolescente y viví lo mismo. No. Podemos tener paralelismos, sí, que nos ayudarán a comprender a nuestros chicos y chicas adolescentes, sin embargo, nunca será en la cuestión de la comparación, sino en realidad de lo que pudiera ser la identificación con él o con ella, a partir, sí, de nuestras experiencias más, un poco más allá del contacto con lo que ellos viven y con lo que están creando para su propia generación, por supuesto. Entonces, podrán no gustarnos algunas cosas de la generación de los chicos adolescentes de la hora, ¿no? Entonces, vamos, los diferentes nombres, y hoy podríamos hablar de los millennials también, que estamos ya en esas épocas. Sin embargo, también quienes fuimos o fueron de la generación X, quienes fueron de las diferentes generaciones. Entonces, todo ello también es importante ver qué es lo que hay y a qué se confronta el adolescente. No qué cosa no funciona, sino a qué se confronta para ver cómo se está configurando y de qué manera está creciendo, por supuesto. Tere, también gracias por unirte. Guillermo Venida Carrillo, hola. Milagros, muchas gracias, Mili, por estar. Vicky también. Y Luz dice, lamentablemente la inmediatez y la accesibilidad a la tecnología actual contribuye a la falta de tolerancia, a la frustración en el adolescente. Yo estoy muy de acuerdo contigo. En muchas ocasiones se considera que este movimiento de la inmediatez no está permitiendo que vayan procesando emocional, cognitiva y socialmente las situaciones con las que se están confrontando. Es ya ahorita y en muchas ocasiones hasta pueden llegar a olvidarse las consecuencias. Ya pasó ya lo pasado, y el punto también es poder quizás encontrar las maneras de que el adolescente pueda confrontarse con sus consecuencias, pueda procesarlas de la manera en la que la sociedad actual, la tecnología, la época nos pueda y les pueda permitir a los adolescentes hacer esta conjunción. Por eso hablar de adolescentes, no solo hoy en día, sino en todas las épocas, no solamente es hablar de comprender al adolescente, sino es de comprender la comunicación, el contacto que podemos tener de adultos a adolescentes, de adolescentes con niños, de una manera más integral. Porque si no, entonces podríamos justificar muchas cosas por la temporada, por la época, por la tecnología y echarle la culpa a mil y un cosas cuando en realidad todos lo estamos co-creando. Somos parte también de ello. Quizás algunos adultos no manejamos también la tecnología como los adolescentes y sin embargo, de todos modos formamos parte de este ámbito social en el cual este adolescente está creciendo. Entonces quizás de allí, y nuevamente solamente para retomar este punto con el que iniciábamos, recordemos que adolescente viene de la palabra adolescere, que no significa el que carece o adolece de algo en modo alguno, sino que significa el que se nutre y el que está creciendo. Nuestros adolescentes, no importa de qué época sean, están creciendo en este contexto social que les toca en este momento de su adolescencia o en el momento en que estén atravesando por la adolescencia. Están creciendo, se están nutriendo socialmente para poder llegar a una nueva etapa que se llama adultez y que no es tenemos que exigirles que se conviertan en adultos porque igual desde niños no son adultos chiquitos. En este momento son adolescentes. Para el niño existe la palabra niño, para el adulto existe la palabra adulto, pero a un adolescente no le decimos, oye tú adolescente, ¿no? En muchas ocasiones ni siquiera hay una palabra específica para ellos. Podemos llamarle joven o jovencita, pero también así a veces se les llama a los adultos. Podemos decirle chicos o chicas, pero así también a veces se les llama a los adultos o a los niños, chavos. Puede ser, ¿no? Sin embargo, también por eso es tan importante podernos comprender. También se une Gustavo Adolfo Rosales. Gracias por estar. Y bueno, chicos, pues con esto nosotros vamos concluyendo el día de hoy en este tema del adolescente, del comprender a los chicos, a las chicas adolescentes, no solamente desde el ser padres, por supuesto el nombre va mucho en honor también a los padres y a las madres, porque nos estamos acercando al Día de las Madres, entonces también con 2 días de anticipación, feliz Día de las Madres a todas aquellas que sean mamás
y que también lo festejen o no, son mamás todos los días y todos los días son buenos para celebrar serlo, para disfrutar serlo y para vivirse como madres y los que sean padres también como padres. Todos y todos aquellos que convivimos o tratamos con adolescentes, también nutrirnos de ellos porque somos también parte de su nutrición. Somos todo un conglomerado social que nos coadyuvamos en la co-creación de quienes somos. Entonces quedémonos con ello y yo los veo próximamente. El siguiente tema será sobre la adultez. Realmente es una edad de madurez. Entonces, pues yo los espero. Muchas gracias por haber estado. Gracias, Alejandro. Y Mili dice, de hecho, comprender al adolescente es lo más complicado. En mi experiencia es de conocer y reconocer día a día, acompañar, observar, abrazar, y yo agregaría, Mili, ser entregadamente, porque además, Mili, yo sé que tú eres una gran mamá que busca incorporar todo lo que eres en el comprender a tus hijos y bueno, ahorita atravesando también con una hija adolescente. Entonces, qué mejor también que ser quien eres, sean quienes son con sus chicos, chicas, hijos, hijas, alumnos, alumnas, adolescentes, y dejémosles que crezcan, se nutran. Y recordemos, somos parte también de esa nutrición. Gracias, Silvia, gracias, Patti, gracias, Mili, gracias a todos ustedes, gracias por haberse unido, todos quienes estuvieron. Y cualquier duda, pregunta, pónganla por acá y yo la contestaré. Nos vemos próximamente, desde algún lugar ustedes, desde algún lugar yo, Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestal, tanatóloga y sonoterapeuta. Quédense con nosotros a las 9 con Blanca Miranda Hernández en Una Sonrisa White. Nos hablará de las funciones de la saliva. Entonces, seguramente, como siempre, muy interesante. Que estén muy bien y hasta luego.